Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, por esta carta, Señor, que a lo largo de varias semanas hemos estado estudiando. Abre nuestro corazón, Señor, que podamos recibir lo que tú tengas que decirnos. Y gracias por la vida de Pablo, Señor, a quien tú usaste, no solo para hablarle a esta iglesia, sino incluso más de 2000 años después, para hablarnos a nosotros. Y que esto sea para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 13 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Déjame leer desde el principio del capítulo, aunque nos toca desde el versículo 5 en adelante. Déjame leerlo desde el principio para agarrar un poco el contexto. Recuerda, en esta última sección, Pablo está tratando de rescatar a los corintios. Han sido seducidos, engañados, arrastrados por otros que él llama superapóstoles. Están robándole el corazón de los corintios a Pablo. Y el problema es que eso ha dado fruto, pues que no es un fruto agradable a Dios. Ha habido asuntos de inmundicia, fornicación, adulterio, lascivia. El resultado es mucho pecado. Fíjate en el capítulo 13, versículo 1, dice Pablo: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Ahora estando ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Y ahí vemos el problema. En el verso 2 dice, a los que antes pecaron. El problema no es que hablan mal de Pablo, el problema no es que Pablo se siente despreciado, el problema no es como los sentimientos de Pablo o algo así. El problema es que hay pecado en la iglesia, y al tener pecado en la iglesia está en peligro. Y dice Pablo, no voy a ser indulgente. Y toda esta carta Pablo la está escribiendo precisamente con ese propósito de advertirles. Dice, voy a ir, es la tercera vez que voy a ir. La primera vez fue cuando Pablo fundó la iglesia. La segunda vez fue lo que hemos llamado la visita dolorosa, una visita que Pablo hace y que no resulta muy bien porque aparentemente alguien de la iglesia lo enfrenta y trata de humillarlo delante de todos, y Pablo, para no buscar confrontación, decide irse y entonces escribe una carta que hemos hablado, una carta dolorosa, una carta severa. Y ahora va a ir una tercera vez, escrito 2 de Corintios, va a ir una tercera vez y les dice, no voy a ser indulgente con el pecado. Y esta semana leyendo esto, yo pensaba, ¿qué tan indulgente soy yo con el pecado? ¿Qué tan indulgente eres tú con el pecado? A lo mejor a veces somos demasiado, laxos, demasiado relajados con el pecado. No pasa nada, que tanto es tantito, ni que fuera para tanto. Pablo dice, no voy a ser indulgente con el pecado. No está hablando de que él va a tener un pleito personal contra alguien, sino que el pecado va a destruir la vida de los corintios, y Pablo está diciendo, por amor no estoy dispuesto a tolerarlo. Buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque antes fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Voy a ir y voy a actuar no en mis fuerzas, no voy a ir a agarrarme a golpes contra alguien, porque no es algo personal, pero voy a ir en el poder de Dios. Y ahora sí, versículo 5, comienza las últimas exhortaciones de la carta, y son muy fuertes. Fíjate lo primero que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo?
examínate. Esta iglesia había estado examinando a Pablo, ¿te acuerdas? Y decían, Pablo, no habla muy bien, no se viste muy bien, no tiene mucha presencia. Y habían examinado a Pablo y lo habían descalificado. No es un apóstol tan bueno como estos que acaban de llegar. Lo habían examinado y lo habían despreciado. Pablo les dice, no me examinen a mí, examínense a ustedes mismos. ¿Te has dado cuenta que es muy fácil juzgar el pecado de los demás? Es muy fácil juzgar cómo otros están haciendo mal su labor. Pablo los exhorta y les dice, examínense a ustedes mismos a ver si están en la fe. Es algo muy fuerte. Básicamente lo que les está diciendo es, ¿son verdaderamente creyentes? ¿Son verdaderamente cristianos? Porque esto de estar en la fe es algo muy profundo. No se trata de venir a la iglesia. Hay mucha gente que puede asistir a la iglesia, pero está en la iglesia, mas no en la fe. Hay gente que puede venir a la iglesia porque le gusta la música, porque le gusta alguien, ¿no? El clásico chavo que empieza a asistir a la iglesia porque ahí está la chica que le gusta, o al revés. Es decir, hay muchas situaciones por las cuales hay gente que puede reunirse. El asunto no es si estás en la iglesia, no es si haces cosas, es si estás verdaderamente en la fe. Y te digo algo, nadie puede decirlo con certeza sino solamente tú. Yo puedo decir lo que alcanzo a ver, pero mi visión siempre va a ser externa, parcial. Solamente tú puedes ver si tú estás en la fe genuinamente. La Biblia nos da algunas pistas para que nos examinemos. Por ejemplo, en Romanos, acompáñame a Romanos capítulo 8. La carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces es una primera marca que podemos ver. ¿Sabes qué? El creyente tiene un espíritu nuevo, el espíritu de adopción por el cual dice clamamos Abba Padre. Y la frase Abba Padre es un hebraísmo, es decir, viene del hebreo, y es una manera tierna de decir papá. Es una manera muy íntima, una manera muy cercana de decir papá. Y es creo que algo que tú y yo tenemos que examinarnos. Cuando hablas con Dios, ¿te sientes hablando con tu Padre? Nadie puede decir, o sea, puedes ser muy elocuente en tu manera de hablar y alguien dice, wow, cómo ora. Pero solo tú sabes, solo tú estás seguro si en tu corazón te sientes con tu Padre. A lo mejor hay gente, me acuerdo que alguna vez platicando con alguien me decía, pero es que la imagen del Padre está tan distorsionada el día de hoy. Padres que han abandonado a sus familias, padres ausentes. Bueno, cuando hemos recibido el Espíritu de Dios, podemos clamar Abba Padre de una manera en la que nunca antes hubieras podido hacerlo. Esa es una primera marca. Y solo tú puedes decir si te sientes con tu Padre, con Dios. La segunda, ahí está en Romanos 8, el versículo 16, justo después de eso dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes que eres cristiano? El Espíritu te da testimonio a tu espíritu. Dios mismo te confirma en tu espíritu que en verdad has nacido de nuevo. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo creo que yo nací de nuevo en septiembre del 99.
hace 10 años casi. Había ido un par de veces a la iglesia, pero recuerdo muy bien ese día que el pastor Héctor Hermosillo predicó acerca de Marcos 3 y Dios atravesó mi vida. La palabra atravesó mi corazón. Entendí lo que era el pecado y entendí cómo Dios me perdonaba de mi pecado. Recuerdo estar ahí y lloré y lloré y lloré. Y recuerdo que algo pasó, algo sucedió en mi vida en ese momento. Por distintas circunstancias, no me integré completamente a la iglesia. Justo un poquito después, me ofrecieron trabajo en domingos y yo vivía solo, no tenía familia, no tenía nadie. Y dije, pues si no trabajo no como, así que acepté este trabajo en domingos y me fui apartando de la iglesia. Y por varios meses, la verdad es que viví mal, viví como vivía antes del Señor, viví en las mismas actividades, como que fue una cosa, oh, qué bonita experiencia que tuve ese domingo con Marcos 3, pero luego mi vida volvió a la normalidad que yo tenía. Pero, ¿sabes? El Espíritu daba testimonio a mi espíritu que algo había pasado. Aunque todo había regresado a la normalidad, yo sabía que mi lugar era en la iglesia con los de Cristo. Y al cabo de unos meses, hablé con mi jefe y le dije, no voy a trabajar los domingos. Y me dije, pero Iber, solo trabajas los domingos. Entre semana no tienes grupos de clases, ¿de qué vas a vivir? Y le dije, no lo sé, pero necesito los domingos poder ir a la iglesia. Y me dijo, pues bueno, termina el ciclo a fin de mes y ya para el siguiente bimestre veremos qué pasa. Y cuando llegó la última semana, uno de los maestros salió y me dejó sus grupos y tuve trabajo entre semana por 2 meses. Y terminando esos 2 meses me dieron otros grupos y así. Pero recuerdo tanto esa sensación de algo sucedió, algo había en mí que ya había cambiado. No estaba viviendo bien, no estaba haciendo lo correcto, la verdad es que tú me veías y no hubieras dicho, ahí va un cristiano. De ninguna manera. Pero algo había en mí que ya había cambiado. Y pues después regresé a la iglesia, Dios me puso junto a mí, ya que Dios dijo, Iber, eres un inútil, voy a mandar a alguien que te discipule directamente hasta tu trabajo, ¿no? Entonces un amigo llamado Hugo Pisano empezó a trabajar ahí donde yo trabajaba y él empezó a discipularme, mi fe se estableció, empecé a leer la Biblia, todo una maravilla. Y unos años después, por distintas circunstancias que pasaron, un domingo no fui a la iglesia. Y pues ya que no fui un domingo, pues 2 domingos tampoco pasa. No hay que ser religiosos, pues 2 domingos no pasa nada. O sea, en un año tiene 52, pues me quedan 50 todavía. Pero 2 se hicieron 3 y 3 se hicieron 4 y estuve 2 años sin congregarme y nuevamente viví una vida completamente apartada del Señor, una vida que no estaba glorificando a Dios, viví de una manera en la que Dios no era igual. Me hubieras visto y hubieras dicho, este cuate no es cristiano, puede ser cretino, pero cristiano no. Y aún en esos años, yo sabía que en mi corazón había algo que estaba peleando. Y Dios en su misericordia otra vez me dice, Iber, eres un inútil, voy a mandarte a alguien directamente hasta tu trabajo. Otra vez, porque Hugo Pisano ya se había ido. Y entonces otro amigo que se llama Miguel, que ha estado en la alabanza varias veces conmigo, empezó a trabajar donde yo estaba. Y él estaba yendo a la iglesia y sabía que yo había ido un tiempo a la iglesia y me decía, ¿y por qué no vas? Y yo era bien rebelde y le decía, nah, porque la iglesia son puros hipócritas y no sé qué. A ver,
predícame, a ver si es cierto, predícame, trata de convencerme. Y él fue paciente y amoroso y esperó, pues me aguantó todo hasta que un día decidí que pues sí, lo iba a acompañar el domingo a la iglesia, y poco a poco Dios me regresó. Pero aún en ese tiempo apartado, había algo en mi corazón que me decía: estás en el mundo, pero este no es tu lugar. Estás entre los cerdos en el pecado, pero este no es tu lugar. Entonces el Espíritu da testimonio. Solo tú sabes lo que el Espíritu se está diciendo a ti. Te doy un consejo: no te engañes. Si el Espíritu no está dando testimonio a tu corazón de que eres un hijo de Dios, no te engañes pensando que eres. Deja que Dios te hable. Pablo les dice: examínense si están en la fe. Y mira lo que dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Un cristiano no se trata de las cosas o las actividades que hace, sino si Cristo está en él. Es algo mucho más profundo que las cosas que hago. Porque estás de acuerdo que hay gente que puede hacer las cosas correctamente, vivir moralmente bien, pero no es cristiano, nomás vive moralmente bien. La clave está: ¿Cristo está verdaderamente en ti? Si no está en ti, dice Pablo, estás reprobado. Verso 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo le dice a los corintios: una vez que entiendas y te examines y veas que en verdad estás en Cristo, lo primero que te vas a dar cuenta es que Pablo, Timoteo, Lucas, todos ellos estamos aprobados en Dios. O sea, ¿por qué no estaban viendo a Pablo como un apóstol verdadero? Porque ellos no eran creyentes verdaderos, tal vez. Necesitaban examinarse, y lo que Pablo les dice es: una vez que estén firmes en la fe, van a poder ver que nosotros no somos sus enemigos, sino que estamos aprobados por Dios. Y les vuelve a recordar esto: oramos para que no hagan ninguna cosa mala. Y ojo, no es para que yo quede bien, sino porque no queremos que estén mal. Mi deseo es que estén caminando bien, aunque yo quede mal. Eso les dice Pablo. Oramos, verso 7, a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. O dicho de otra manera, al final la verdad va a abrirse paso y va a salir a la luz. La diferencia entre ser cachado en el pecado y confesar tu pecado puede ser una diferencia muy grande. ¿Te acuerdas cuando Jesús se acerca a Betania y hace unos días que había muerto Lázaro, y llega a Betania y va a la tumba y le dice a María y a Marta: muevan la roca, la roca que estaba en la puerta de la tumba, muevan la roca. Lo que le dicen es: no, Señor, hace 3 días que está muerto, eso apesta, está mal, está descompuesto, no hay que abrirlo. A veces esa es nuestra reacción ante el pecado. Dios dice: examínate. Y tú dices: hay una parte de mí que está en pecado, mejor esa no lo tocamos. Esta parte de mí que está en pecado, eso, híjole, ahí, Señor, no te metas porque apesta, está en pecado, llevo 10 años en pecado ahí, eso no le muevas. Pero lo que Dios quiere es
abrir eso. ¿Por qué? Porque una vez que se movió la roca, Lázaro salió vivo. La confesión del pecado hace eso. Cuando mi pecado lo escondo, sí, está todo podrido. Mi reacción carnal es decir, no le muevas, no le hagas, déjalo ahí. Cuando Dios dice, abre eso, porque cuando abras entonces entrará vida. Pablo quiere que los corintios saquen a la luz estos pecados, se examinen y puedan tener libertad. Es tan doloroso cuando, por ejemplo, se dan casos de adulterio, que un esposo o una esposa cae en adulterio y hay una infidelidad. Y después de un tiempo probablemente vienen a hablar con el pastor y el pastor les dice, tienes que confesarlo a tu esposa o a tu esposo, tienes que sacarlo a la luz. Pero es que si le digo voy a perder mi matrimonio. No vas a perder tu matrimonio si le dices. El problema no está en decirle, esa es parte de la solución. El problema está en el pecado que cometiste. Y escondiéndolo no vas a prosperar. La Biblia dice que bienaventurado el hombre que confiesa sus pecados. El que los esconde no prosperará. Pablo les dice, examínense. Y a nosotros, para cerrar esta carta, creo que es un buen lugar para que cada uno de nosotros se examine. Y si en tu vida hay un área de pecado, la saques a la luz. Y si tienes temor, va a apestar. Confía en que Dios va a limpiar. Dios va a traer lo necesario para traer luz y vida donde está muerto. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Tarde o temprano la verdad va a abrirse paso y va a sacar todo a la luz. Verso 9. Por lo cual, dice Pablo, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y de que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Les recuerda. Y si después de todo esto siguen pensando que yo soy un debilucho, un apóstol que no vale la pena, no importa. Si ustedes están andando bien, no importa lo que piensen de mí. Me voy a gloriar en que digan que soy débil, porque ustedes están actuando bien. Oramos, dice, por vuestra perfección. La palabra perfección puedes traducirla como madurez o como restauración. Pablo dice, oro para que como iglesia sean restaurados. Verso 10, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo les dice, les estoy escribiendo estando ausente, porque anhelo que haya arrepentimiento y que cuando vaya a Corinto no tenga que usar de la autoridad que Dios me ha dado. Una autoridad que es conforme a lo que Dios me ha dado. No es una autoridad debilucha o una autoridad carnal, sino una autoridad que Dios me ha establecido. ¿Para qué? Para edificación y no para destrucción. Sí, los corintios están caminando mal, pero creo que también hemos visto muchos ejemplos de autoritarismo en la iglesia. Pastores que con autoritarismo gobiernan a los creyentes. ¿Has oído de eso alguna vez? A mí me ha sorprendido enterarme de casos de personas que prácticamente deciden con quién te vas a casar y si vas a trabajar. Y a ver, muéstrame tu teléfono, dame tu teléfono, quiero leer qué mensajes has puesto. Y el pastor no está para eso. Dios le ha dado una autoridad al pastor, sí, para edificación, no para destrucción. Entonces, cuando un pastor te dice, ese pecado, confiésalo, suéltalo, créele que está buscando tu edificación, no tu destrucción. Pablo dice, no quiero, Dios me ha dado una severidad que puedo usar en la autoridad que Él me da. No quiero hacerlo. Por eso les escribo, porque espero que sean maduros, oro por su madurez, para que puedan actuar correctamente
sin necesidad de que yo esté ahí. Verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Esta última parte es maravillosa, porque Pablo les dice a los corintios, hermanos en primer lugar. No les dice bola de pecadores insensibles que me desprecian o no. Pablo sabe, él en esta última parte, él ha defendido su autoridad como apóstol. Pero esa es una función. O sea, yo soy el pastor de esta iglesia, sí, pero esa es una función, no un rango. Yo no estoy más cerca de Dios que cualquiera de ustedes. Yo no tengo más santidad por el cargo que cualquiera de ustedes. No, es una función dentro del cuerpo. En realidad, tú y yo somos hermanos. No estoy por encima de ti como en un rango, sino somos hermanos. Pablo, después de haber defendido toda su autoridad, ahora les dice, hermanos, porque todos estamos caminando hacia el mismo lugar y todos somos hijos del mismo Padre si hemos creído. Si te examinas y dices, sí soy cristiano, sí he creído, sí he depositado mi fe en el Señor, sí soy salvo, entonces somos hermanos. Y las instrucciones que Pablo da son muy raras, porque son de esas cosas que la Biblia dice que Dios produce, pero que a la vez tú y yo tenemos responsabilidad de hacerlo. Es extraño porque si te inclinas de un lado, es mi responsabilidad, yo lo tengo que hacer, te vas a frustrar. Pero si te inclinas del otro lado, bueno, que Dios lo haga, tiene mi número de teléfono, si quiere hacerlo que me llame, también te vas a frustrar. Fíjate, la primera cosa que les dice es, tened gozo. Tened gozo. ¿Por qué? Porque Dios está extendiéndoles misericordia. Toda la carta que Pablo les ha escrito tiene que ver con la misericordia de Dios extendida a pesar del pecado que ellos tienen. Ten gozo. Si el día de hoy tú estás en pecado, te examinas y dices, la verdad es que estoy en pecado. Esto que estoy haciendo, esta parte de mi vida está en pecado. Dios no dice, muérete, sino, ten gozo. ¿Por qué? Porque hay esperanza. El Señor puede traer esperanza. ¿Cómo? Confiesa tu pecado, deja que Dios trate contigo, que Dios te discipline. Ten gozo. Número 2, perfeccionaos. Otra vez, quiere decir ir a la madurez. Pero te das cuenta que Pablo dice, estoy orando porque ustedes sean perfeccionados. Ahí en el versículo 9, al final del versículo 9 dice, oramos por vuestra perfección. Sí, estoy orando porque Dios los perfeccione. Pero ahora también les dice, perfecciónense ustedes. Camina hacia la madurez. Decide caminar hacia la madurez. Lo tercero que les dice es, consolaos. El pecado siempre trae dolor. Consuélate. Dios ha vencido. Sed de un mismo sentir. ¿En qué sentido? No dice sed de un mismo sentimiento, sino sed de un mismo sentir. ¿Qué sentir? La palabra sentir habla de la mente. Y en Filipenses 2 es donde podemos encontrar con toda claridad esto. Filipenses capítulo 2, lo hemos leído la semana pasada, pero una vez más. Dice, verso 3, Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Jesús no hacía nada por contienda ni por vanagloria. Jesús nos estimó superiores, por eso Él se humilló y caminó hasta la cruz. Y dice Pablo, este es el sentir que debe estar en todos nosotros. No es un sentimiento, sino la mente de Cristo en nosotros. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. ¿Te imaginas si los corintios pudieran hacer? Porque hasta ahora todo han hecho por contienda o por vanagloria. Pablo les dice, abandonen eso, sean de un mismo sentir. Y por último les dice, vivid en paz. Son cosas difíciles. Tener gozo, madurar, buscar consolación, tener una misma mente, la mente de Cristo, y vivir en paz. A veces no son fáciles, pero son cosas que Dios quiere hacer y Dios quiere que nosotros las procuremos. ¿Son difíciles? Sí, pero fíjate la recompensa de hacer esto. El fruto de hacer esto, ahí en el verso 11 dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿El camino puede ser duro? Sí, pero la recompensa es maravillosa. El Dios de paz y el Dios de amor con nosotros. Verso 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. La palabra ósculo quiere decir beso. Y no es una orden de que tenemos que saludarnos de beso a fuerzas, sino Pablo lo que está diciendo, en aquella cultura era lo común saludarse de beso, pero Pablo está diciendo que eso sea en santidad. El día de hoy probablemente diríamos, pues dense un abrazo, pero este abrazo tiene que ser un abrazo santo, ¿no? Sobre todo en el caso de un hombre a una mujer, ¿no? Si tienes que saludar a una hermana, hazlo pero con santidad, que la otra persona no se sienta invadida, no se sienta incómoda, sino que en verdad, pueda sentir el afecto santo del amor de Cristo. Verso 13, todos los santos os saludan. Pablo está escribiendo esta carta y les dice a los corintios, ustedes no son un bicho raro que la gente aborrece, sino que los otros santos, los que están conmigo, les mandan saludos. Y por último, esta frase que en el Nuevo Testamento es la única que con tanta claridad establece lo que conocemos como la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y pone estas tres bendiciones de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres bendiciones que podríamos ver en tres momentos de la historia. La gracia del Señor Jesucristo. Esto puede ser en Belén, cuando Cristo se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. El amor de Dios, que esto puede ser en el Calvario, cuando Dios dio a su Hijo en pago por cada uno de nosotros. Y la comunión del Espíritu Santo, que esto sucedió en Pentecostés, cuando el Espíritu nos bautizó en un mismo cuerpo y ya no somos extraños ni advenedizos, sino somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo, que es la cabeza y el que gobierna. Qué bonito que la iglesia pudiera vivir esto y pudiera tener esta comunión. ¿Qué sucedió con la iglesia de los Corintios? La verdad es que no tenemos ningún dato al respecto. No sabemos si se arrepintieron, no sabemos mucho. Solamente en Hechos capítulo 20, cronológicamente hablando, está después de que envió la carta, esta segunda carta a los Corintios. Dice Hechos 20, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Está en Éfeso, va para Macedonia.
probablemente desde ahí, desde Macedonia, es donde envía esta carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Lo más probable es que cuando dice llegó a Grecia, esté hablando de Corinto, porque es donde tiene más lazos Pablo. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces lo único que sabemos es que Pablo después de esto en verdad fue, y que estuvo 3 meses con los corintios, y que después de 3 meses se armó una revuelta y Pablo tuvo que irse porque las cosas se iban a complicar. Es todo lo que sabemos. No tenemos muy claro qué es lo que sucedió con la iglesia, pero sí tenemos claro qué es lo que Dios quiere que suceda con la vida de cada uno de nosotros. A lo largo de esta carta, Pablo habló de la necesidad no solo de abandonar el pecado, sino de buscar la santidad. Por ejemplo, yo por mi educación, nomás por pura educación, nunca decía groserías, ni siquiera en el mundo, ni siquiera cuando estaba tocando en un bar, cuando tocaba en un bar de blues, no decía groserías, como que nunca fue algo que estaba en mí. Pero eso no quiere decir que estaba buscando la santidad. O sea, el abstenerte de ciertos pecados no quiere decir que estás buscando la santidad. Pablo nos explicó en toda la carta no solo la necesidad de abandonar el pecado, sino de buscar la santidad, la edificación mutua. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y por eso termina la carta haciendo algo o pidiendo algo que solo podemos hacer, cada uno. Examínate. Examínate. Solo tú sabes qué cosas delante de Dios están bien y qué cosas delante de Dios están mal. Solo tú sabes si en verdad has nacido de nuevo o estás fingiendo desde hace 1 año, desde hace 2 o desde hace 20. Solo tú puedes saber si eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu si eres hijo de Dios. Si ese es el caso, abandona lo que esté mal. Si no es el caso, entonces Dios quiere hacerte su hijo. Dios vino precisamente para rescatar a los que están perdidos. Vino precisamente para rescatar aquello que está vendido al pecado. No hay mentira tan grande como voy a arreglar mi vida y luego vengo a la iglesia. No tiene sentido. Necesitas, así con tu vida rota y deshecha, venir a los pies de Cristo. El día de hoy vamos a recordar la cena del Señor. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, es algo que leemos cada mes que tenemos esto. Dice Pablo: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No quiere decir que la copa o el pan producen algo en mí. Híjole, si lo como me voy a acarrear una maldición sobre mí. No. Sino que si tú no lo haces de la manera correcta, entonces quiere decir que no has entendido lo que es esto. Pablo en el verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébate, examínate y coma así del pan y beba de la copa. Y creo que es un buen tiempo para hacerlo. Examínate y confiesa tus pecados al Señor. Los servidores van a pasar por tu lugar, van a traer un vasito con jugo de uva y una pequeña galletita. Recíbelos ahí en tu lugar y vamos a participar juntos en un momento. Pero creo que es el momento de examinarnos. Creo que es el tiempo para todos, ¿no? Ya dijimos, todos somos hermanos.
y ninguno de nosotros puede engañar a Dios. Si hay algo que está mal, es importante que lo confieses delante de Dios. Y una vez confesado, come del pan y bebe de la copa. Dios no quiere rechazarte, Dios quiere llamarte, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites el día de hoy entender que tú quieres traer a la luz las cosas que están mal. No para mostrarnos desprecio, sino para rescatarnos, para traer vida. Gracias, Señor, porque aunque tú nos conoces, el día de hoy nos das la oportunidad para que nosotros traigamos nuestro pecado delante de ti y que de esa manera tú seas exaltado. Abre nuestros ojos para que veamos nuestra vida como tú la ves, que podamos soltar las cosas que te deshonran y caminar hacia la santidad. Habla a nuestro corazón, Señor, que no sea esto un rito, sino en verdad un acto de comunión contigo. En el nombre de Jesucristo.